Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre la consulta de clasificación de suplementos alimenticios. Como se mencionó antes, nosotros estamos ah, dentro de la Comisión de Autorización Sanitaria en la Dirección Ejecutiva de la Autorización de Productos y Establecimientos, la Agencia de Herbolarios Homeopáticos y Medicamentos Alternativos. Bueno, el objetivo de la presentación. Una disculpa, ¿me podrían informar si se escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Yo creo que no. Hola, ¿tú nos escuchas? Sí se escucha. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, como les mencionaba, vamos a hablar de la consulta de suplementos alimenticios. Entonces, nuestro objetivo general es proporcionar información sobre la consulta de clasificación de suplementos alimenticios. Lo primero, vamos a empezar con la base general, que es nuestra Ley General de Salud, y de aquí vamos a tomar la definición, que es que los suplementos alimenticios son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no de vitaminas o minerales que se pueden presentar en forma farmacéutica. Y aquí algo muy importante, cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes. Esto está tomado del artículo 215, fracción quinta, de la Ley General de Salud. El fundamento legal para la consulta de clasificación es, como casi todos los fundamentos, empezamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, la norma 251, se refiere a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. También los acuerdos por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles. El acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. El anexo 7 de edulcorantes con IDA establecida. También el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios. Bueno, de lo más importante, obviamente, pues, todo nuestro fundamento legal es importante. Sin embargo, la base para la clasificación de los suplementos se encuentra afincada en el Reglamento de Control Sanitario de Bienes y Servicios, en donde en su artículo 168 se menciona que los suplementos alimenticios pueden estar constituidos de carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, aminoácidos, metabolitos, plantas, alimentos tradicionales, algas y hierbas. Estos pueden estar solos o en combinación, y también tienen la acotación de que pueden estar adicionados o no con vitaminas o minerales. También dentro del cuerpo del Reglamento de Control Sanitario hay varios artículos que atañen a la consulta de clasificación. Por ejemplo, el artículo 9, que refiere a la identificación de productos de acuerdo a la denominación genérica y o específica, la descripción del producto, ingredientes básicos y opcionales o características físicas, químicas y biológicas en su caso. El artículo 10, donde menciona que los productos deben tener una denominación genérica o específica que refleje su composición según las normas aplicables. Si no existe tal denominación, se debe describir usando el nombre de los ingredientes que los caractericen. El artículo 12, en donde la Secretaría definirá las características que debe cumplir un producto para clasificarse como alimento, suplemento alimenticio, producto biotecnológico, cosmético u otra categoría según la ley, el reglamento y las normas aplicables. En el artículo 25 se habla
esencialmente de lo que es el etiquetado, donde se describe qué es lo que debe de contar la etiqueta, como la denominación genérica o específica del producto, la declaración de los ingredientes, la identificación del domicilio del fabricante, importador, maquilador, envasador, distribuidor nacional o extranjero, según sea el caso. Las instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo, y también se deben de identificar los componentes de un producto que puedan representar un riesgo inmediato o a largo plazo para la salud del consumidor, ya sea por ingestión, aplicación o manipulación. Asimismo, en el artículo, en la fracción sexta, es mencionar el aporte nutrimental, la fecha de caducidad, la identificación del lote, la condición del procesamiento que ha sido sometido el producto cuando éste se asocie a riesgos potenciales, las leyendas precautorias y las leyendas de advertencia. En el artículo 169 del mismo reglamento se menciona cuáles son los ingredientes que los suplementos alimenticios no deben de contener, como es la procaína, efedrina, germanio, yombina u hormonas animales u humanas, sustancias con acción farmacológica reconocida, plantas que no se permiten en infusiones o tés, sustancias que representen un riesgo como la salud. Adicionalmente, es importante mencionar que tampoco pueden contener ingredientes psicotrópicos, estupefacientes, fármacos o sustancias que generen dependencia. Este mismo artículo 169 menciona que se requiere demostrar científicamente la inocuidad para sustancias poco conocidas que representen un daño o que representen un riesgo. También, en el 170, las plantas deshidratadas que se usan como materia prima en suplementos alimenticios deben someterse a tratamientos o controles para eliminar bacterias y residuos que puedan ser dañinos para la salud. En el artículo 171 también se menciona que los productos que contienen sustancias con efectos farmacológicos reconocidos o que se les atribuyen propiedades terapéuticas, preventivas o de rehabilitación no podrán venderse en el país a menos que cumplan con las reglas específicas de insumos para la salud, es decir, como medicamentos. El artículo 172 menciona la descripción del producto que se señale el nombre del ingrediente, nombre científico, ya sea las plantas, y monografía de sustancias poco comunes y la fórmula cuantitativa, el modo de empleo y una muestra de la etiqueta original e información con la que se comercialice. Esto generalmente es lo que se incluye en la carta de solicitud de la clasificación como suplemento alimenticio. Dentro de esta etiqueta y la comercialización de suplementos, debemos de considerar que hay información que no debe de presentarse, como la información que confunda, exagere o engañe sobre su composición, origen, efectos, otras propiedades del producto e indicaciones prohibidas, ya sea ostentar indicaciones preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas. En el apéndice número 17 es el que básicamente nos habla de lo que debe de contener en cantidades los suplementos alimenticios. En este caso, el apéndice 17 en su fracción número 1 habla de la cantidad de vitaminas y minerales. En estos productos no se debe de exceder los límites que se indican. Este solamente es un fragmento, puesto que el listado pues es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, aquí estamos en el entendido que ni de vitaminas ni de minerales se puede exceder la dosis que marca el reglamento. En la fracción 2, pues bueno, se menciona que los suplementos alimenticios no deberán contener contaminantes químicos y biológicos que puedan poner en riesgo la salud. La fracción 3 habla en particular del etiquetado del suplemento alimenticio. Esto es todo lo que debemos que, bueno, como se menciona también en el artículo anterior, que es la denominación genérica y específica. Cuando un producto contiene hierbas en su formulación, debe incluirse la lista de ingredientes
en la lista de ingredientes, perdón, el nombre completo, común o botánico, especificando género o especie. El o los componentes que puedan representar un riesgo para los consumidores, la declaración nutrimental, el nombre y dirección del fabricante o importador, envasador, maquilador, nacional o extranjero. Las instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo, la identificación del lote, las leyendas de advertencia y la fecha de caducidad. Es muy importante contemplar que en las leyendas de advertencia únicamente se debe de mencionar las más importantes, que es el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa, y también, perdón, no mencioné, de que este producto no es un medicamento. ¿Por qué se está haciendo énfasis en las leyendas? Porque en general nosotros no podemos hacer una recomendación dentro del etiquetado del suplemento para decir que producto está indicado para un grupo de edad o para un tipo de condición fisiológica, en virtud de que no se hace la revisión de este tipo de productos. Y, por ejemplo, en el caso de niños, ya sea infantes o menores de 12 años o inclusive, bueno, adolescentes, este tipo de productos o cualquier tipo de producto debe de ser recomendado por un profesional de la salud. Si un niño consume un producto de estos, pues quiere decir que su profesional de la salud o el adulto responsable se lo está dando. El mismo caso sucede, por ejemplo, en condiciones como de mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas deben de llevar un control estricto de lo que consumen, ya sea de medicamentos o, en su caso, de suplementos. Esto quiere decir que el profesional de la salud es quien se lo debe de recomendar, no debe de verse involucrada la recomendación externa que no sea de ellos. El punto 4 nos habla de la declaración nutrimental. Aquí, bueno, pues es muy específico el hecho de que debe de mencionar las vitaminas y minerales en miligramos o en microgramos. Las vitaminas y minerales pueden declararse en unidades internacionales siempre y cuando se indique en paréntesis la cantidad en unidades del Sistema General de Unidades de Medida. Esto es muy importante porque no debemos de tener, por ejemplo, en unidades internacionales se puede expresar, pero también se debe expresar en miligramos o microgramos. Esta es una observación en general que en realidad no está contemplada dentro del reglamento, pero es muy importante porque hemos detectado que en algunas ocasiones se ostenta el logotipo de la COFEPRIS en el etiquetado, publicidad o cualquier otro tipo de comunicación que pueda interpretarse o confundirse como una autorización, permiso o registro que pretenda representar una validación de la respuesta a clasificación de un suplemento alimenticio. Entonces, no es necesario poner una consulta de clasificación, únicamente es una opinión técnica, entonces, por lo tanto, no representa una validación de la información que está presentando. El utilizar denominaciones u ostentar marcas relacionadas con registros sanitarios. Esto también ha sido una práctica común en el hecho de que si hay un registro de la marca de un medicamento con registro sanitario, perdón, y que tratemos de utilizar esta marca en suplementos alimenticios. Aunque nos digan que no, esto sí genera una confusión, porque un medicamento y un suplemento, bueno, pues tienen normatividad completamente diferente, entonces no podemos amparar que el suplemento alimenticio tenga las mismas características, condiciones de calidad, de seguridad y de eficacia que un suplemento, porque un suplemento no tiene la evaluación de este tipo de características. Y también, obviamente, pues nuevamente enfatizar el utilizar leyendas que confundan o exageren las propiedades del producto. La consulta de productos como suplemento alimenticio se hace de manera presencial. Se somete un escrito libre en las ventanillas del CIS, del Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS, y se ingresa con la clave CO36. En el momento en que ingresa, se le asigna el número correspondiente al primer par de números, es el año en curso. El siguiente es la entidad donde se ingresa el trámite, la homoclave de la modalidad y el número consecutivo. Entonces, este es lo que compone
el ingreso del número de la consulta de clasificación. Igual, bueno, se ingresa la solicitud, se pasa al área de evaluación para emitir la opinión y una vez que se tiene la opinión, se entrega la respuesta al usuario mediante ventanilla. Las tres opciones que podemos obtener como respuesta de la consulta de clasificación son: no es suplemento alimenticio, solicitud de información y o es suplemento alimenticio. Es muy importante mencionar que esta opinión no representa una autorización, ni está vinculada con ningún otro trámite dentro de la dependencia. Cuando nosotros solicitamos, cuando se habla de la solicitud de clasificación, se ingresa una carta solicitud en papel membretado, pero de la empresa solicitante. Entonces se dirige hacia la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión de Autorización Sanitaria. Sé que en la actualidad en el portal el ejemplo que mantiene dice Comisión de Operación Sanitaria, pero esto ha sido bueno, estamos intentando con la modernización de la página hacer el cambio. La consulta de clasificación de suplementos alimenticios estuvo albergada unos años en la Comisión de Operación Sanitaria. Sin embargo, a partir del 2020 ya se encuentra en la Comisión de Autorización Sanitaria nuevamente, porque su inicio fue en la Comisión de Autorización Sanitaria. Entonces, estamos trabajando en la corrección de este documento. Bueno, se puede dirigir a la Gerencia de Herbolarios Homeopáticos y Medicamentos Alternativos y, bueno, se solicita que la consulta de clasificación con la descripción del producto, el nombre que tiene, la denominación genérica, que siempre es suplemento alimenticio, la denominación específica, que en este caso, en el ejemplo, dice polvo para reconstituir, la intención de uso, que puede ser la ingesta, complementar la ingesta de proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales, que es lo que representa este ejemplo. Puede ser otra intención de uso, como es complementar la ingesta de fibra o de carbohidratos o de lípidos, etc. Es importante mencionar que la intención de uso no debe de relacionarse, no es correcto dirigirla como complementar la ingesta dietética, porque esa es pues muy general y no nos da la intención real del uso, ¿no? Sino es qué tipo de nutrimento vamos a complementar. El modo de empleo, que es, bueno, en este caso es tomar un sobre al día junto con los alimentos y la muestra de la etiqueta. En la fórmula cual y cuantitativa viene la descripción de los ingredientes, la descripción por porción, que es la que se supone que se está indicando. También es importante incluir la cantidad por 100 gramos, y la función. También aquí es importante cuál es la función del ingrediente que estamos agregando. En este caso, por ejemplo, el ejemplo menciona que es proteína de soya y obviamente pues su función es el aporte de proteína, ¿no? En el caso, por ejemplo, si se ve la maltodextrina, pues es un agente que da volumen. O sea, no tampoco es válido mencionar que la función es incrementar la ingesta, ¿no? Sino qué es lo que estamos mencionando, cuál es la función de cada uno de los ingredientes de esta fórmula. Bueno. Para variar me fui muy rápido, pero bueno. Actualmente estamos en la modificación de la página, más bien, o sea, toda la página, todo el sitio de la COFEPRIS ha sufrido algunos cambios y nosotros también estamos viendo que tenemos varias enlaces o links que se encuentran dentro de la página que hablan de la parte de suplementos alimenticios. Estas se están revisando porque hay algunas informaciones que no están actualizadas, que no están con un nivel de comprensión mejor. Y en este caso nosotros estamos a punto de incluir una guía de autoverificación en estas listas, donde pretendemos que, bueno, en estas listas, perdón, en estos enlaces, donde pretendemos que sea fácil
la solicitud de clasificación como suplemento alimenticio. Entonces, esta guía de autoverificación sustituirá una guía que se encuentra tanto en la página de inicio de la COFEPRIS como una que se encuentra dentro del apartado de guías de autoverificación. Esto será en próximos días que ya tengamos esta guía publicada. Básicamente lo que incluye la guía es un apoyo al usuario para revisar cuáles serían las características que debe de cumplir la información que estoy anexando. Entonces, no recuerdo cuántos números tiene, como 60. Bueno, ahorita la vamos a ver así de manera rápida. Entonces, es el primer número, diría que sí, es el nombre del producto, es claro, sin engañar o exagerar por la composición, origen y efectos. Entonces, nosotros autoevaluaríamos, bueno, no nosotros, el usuario, si sí o si no. El nombre del producto omite hacer referencia a efectos terapéuticos, datos anatómicos, fenómenos fisiológicos. La intención de uso es incrementar nutrimentos que complementan la ingesta diaria dietética. Los nutrimentos que aporta por porción y modo de uso sugerido están dentro de los límites permitidos en el apéndice 17.1 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. En la etiqueta se ostenta la denominación genérica como suplemento alimenticio. Bueno, aquí no nos queda como pregunta, pero bueno. Los nutrimentos que aporta por porción y modo de uso sugerido están dentro de los límites permitidos en el apéndice 17.1.1 del reglamento. La fórmula cual y cuantitativa está expresada por porción y por 100 gramos. La fórmula cuantitativa describe la función de cada, describe la función de cada ingrediente. Los ingredientes de la fórmula contienen carbohidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, plantas, hierbas, algas, alimentos tradicionales deshidratados solos o en combinación. La fórmula está libre de contener únicamente vitaminas o minerales, porque esta parte es muy importante, porque a la hora de nosotros tener un suplemento, hay que recordar que si está únicamente compuesto con vitaminas o minerales, entonces no está cumpliendo con la intención de uso del suplemento alimenticio. Los ingredientes de la fórmula están libres de procaína, efedrina, yoimbina, germanio, hormonas animales o humanas, plantas que no se permiten para infusiones o tés o cualquier otra sustancia farmacológica reconocida. Los ingredientes de la formulación están libres de plantas que no se permiten para infusiones o tés. Los ingredientes de la fórmula están libres de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o que representen un riesgo para la salud. Los ingredientes están libres de sustancias compuestos con acción farmacológica reconocida. Los aditivos dan cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de aditivos permitidos y vigente. Se declara el contenido de edulcorantes en gramos o miligramos por 100 gramos de producto. Se presenta la lista de ingredientes completa y en orden de predominio cuantitativo. Los ingredientes de la etiqueta coinciden con lo declarado en la fórmula cuantitativa. La lista de ingredientes incluye los nombres usuales o comunes en caso de contener hierbas o mezclas con sus correspondientes nombres botánicos. Se indica o advierte la presencia de algún ingrediente que pudiera tener un riesgo al consumidor. Se declaran leyendas para ingredientes alérgenos. Se declara información nutrimental o completa. Se declara el contenido de edulcorantes, esto ya está repetido. Se declara el nombre y la dirección del fabricante o importador maquilador. Se declaran las indicaciones o instrucciones de uso. Declara las instrucciones de preparación en caso de que aplique. El etiquetado menciona las condiciones, se indica el número de lote, la fecha de caducidad. Ostenta de manera clara y en mayúsculas la leyenda "Este producto no es un medicamento". Ostenta de manera clara y en mayúsculas la leyenda
el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. La etiqueta está libre de leyendas que hagan referencia a síntomas, síndromes, datos anatómicos, fenómenos fisiológicos o leyendas que afirmen que el producto cubre por sí solo los requerimientos nutrimentales del individuo o que pueden sustituir alguna comida. Y pues bueno, básicamente estas son las referencias. Esto, bueno, pues está dentro del marco de la COFEPRIS. ¿Podrían repasar 3 láminas, por favor? Aquí. O la otra. ¿La otra? Bueno, es importante mencionarles que esta guía estará publicada en breve, como ya les mencioné. Ahorita me di cuenta que tiene algunos repetidos, pero bueno, estará obviamente corregida para ese momento.